Resumen imposible. Mati Columbati te ordena las noticias en un país imposible de resumir. Maldita suerte, una mirada crítica de una realidad absurda. Y ahí va, jueves 25 de septiembre. Están pasando muchas cosas. Milei sigue en Nueva York, en un rato se encuentra con el genocida Netanyahu. Y también, mientras tanto, acá en la Argentina, un triple femicidio. Vamos a tener los últimos detalles de la investigación, los detenidos y las novedades del caso. Pero también, atención, con la bronca que hay en un sector de los productores rurales, porque la fugaz baja de retenciones le hizo un bruto negocio a las cerealeras, a las grandes cerealeras, pero perdieron los productores y el campo desconfía del poco tiempo en el que se completó el cupo disponible de retenciones cero. Ayer a la tarde, antes de irnos, decíamos, y esto en 2 días lo completan, en 3 horas ya estaba terminado. Sí. Se estaban tirando de cabeza las cerealeras para liquidar antes de que vuelvan las retenciones, así que vamos a ver cuál fue la reacción y qué oportunidad también se le presenta a un sector del peronismo para acercarse, para volver a amigarse, ¿no? Con algunos productores que se habían distanciado y que ahora ven que, evidentemente, Milei no te va a dar bola. No te va a dar bola. Como Chicos, hablen con Caputo. Claro. Fíjense qué onda, ¿eh? No te va a contestar, decía, ¿no? Sí. No te va a contestar. Con Pino que hablen, que es re amigo este de Milei. Bueno, hasta Pino estaba enojado esta Pino mañana. estaba medio... Pero bueno, de eso también, chicos, vamos aprendiendo de algunas cosas, ¿no? Ya sabemos quién es Caputo, Sí. ¿no? Pero bueno, en fin. Vamos a contar también el negocio que montó Caputo para las grandes exportadoras. ¿Quiénes son esas grandes cerealeras que embolsaron 1.500 millones de dólares en un ratito nomás? De eso nos vamos a ocupar y también, por supuesto, de las últimas novedades del viaje de Milei y también de Kicillof, que estuvo con Lula, Petro, Boric, presidentes de la región, y las últimas novedades del mundo. Todo eso mientras dejan un like, un comentario y arrancamos a resumir. Triple femicidio. Vamos a contar algunos de los detalles y de las últimas novedades del caso. Trasladaron a los detenidos para ser indagados. Son 4 detenidos por el triple femicidio de Florencio Varela. Son trasladados desde la DDI de la Matanza hacia la UFI 2 de la Ferrer para que presten su declaración indagatoria durante el día. En el marco de la causa que investiga este triple femicidio, se trata de 2 hombres y 2 mujeres arrestados por los asesinatos de Morena, Lara y Brenda. Después hay otros 8 hombres que habían sido demorados anoche en diferentes allanamientos en Villa Zabaleta, en el barrio porteño de Barracas, que fueron liberados en las últimas horas luego de que se estableciera en principio, y por ahora en la investigación, que no tenían vínculo con el triple femicidio. Ahora, lo que está sucediendo por estas horas es que avanzan líneas de investigación rumbo a vínculos con el narcotráfico transnacional, incluso, según las palabras, por lo menos, del propio ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, ¿no? Que fue Javier Alonso, el exactamente. que elaboró esa línea. Y también están las familias que salieron a protestar ayer. Antonio, el abuelo de Morena y Brenda, 2 de las víctimas de este triple femicidio, se refirió este jueves a los avances de la investigación del caso y consideró que hay cosas que no se están investigando. En declaraciones a los medios, el hombre dijo que hay muchos intereses en juego en la causa y pidió que se investigue todo. A ver. Ayer un periodista me decía, ¿y el chofer de la camioneta? ¿Alguien investigó? ¿Quién es el chofer de la camioneta? ¿Está vivo? Hay cosas que no me cierran y yo me quedé toda la noche pensando. ¿Cree que hay mucha gente más por caer? Tiene que haber. Yo te voy a decir lo siguiente, mirá. Hay un pico, una cordillera que tiene una punta. Siempre van a sacar la punta, pero la parte de abajo no la van a poder sacar. Antonio, ¿cómo es la relación de ustedes con la familia de Lara? No, yo por lo menos Lara de la otra chica. Sí. Mira, primero en principal yo te voy a decir lo siguiente, yo no tengo relación. Lo segundo que te digo es que las 3 chicas son víctimas. No hagamos diferencia. Sea lo que sea, son víctimas. Y si hay unas justicias, tienen que ser para las 3. Así mi nieta tengan que ver, no me interesa. Ahí estaba Antonio. Qué claro que... Muy claro, ¿eh? Qué claridad en Sí. un momento tan difícil para Sí. toda su familia. Sí, es muy Bueno, la de él, la de Fede, que es nuestro compañero, que es el Sí. primo. Digamos, están... me parece muy... nada, es interesante poder escuchar esa mirada que ellos tienen acerca de esto de
independientemente de lo que pase, de lo que digan, son víctimas. Sí. Son víctimas. Sí, sí. Y esto también, que es lo que viene diciendo Fede, tiene que ver con todo un contexto. Es tan complejo todo el entramado de cómo empieza a avanzar el narcotráfico. Ayer también incluso Antonio lo decía, cuando los padres no pueden darle a los chicos, a los jóvenes hoy, a las pibas y a las pibas lo que quieren, lo que necesitan, y viene otra persona a cumplir ese rol. Claro. Y cuando el Estado se retira. Cuando el Estado se y cuando- retira, sí. en medio de las crisis tan profundas, que por supuesto pega mucho más en todo el entramado de gente que está más al margen, ¿no? En un rato va a estar Daniela Sayé con nosotros y vamos a desarrollar más en profundidad una serie de cuestiones que, bueno, se desprenden también del tratamiento de la información, lo que ya sabemos y algunas discusiones alrededor de estos casos, y vamos a profundizar. Ayer hubo ya una primera movilización en Flores para reclamar políticas de Estado, además de justicia, y protestar también, entre otras cosas, contra el proyecto oficial presentado por el gobierno, por el ministro de Justicia, para eliminar la figura de femicidio del Código Penal. Hay toda una discusión ahí, a veces con más o buenas intenciones, pero especialmente de algunos tratando de profundizar en la eliminación del femicidio del Código Penal, que es, esto no es femicidio, esto es un crimen narco, como separando los mundos, ¿no? Bueno, la Como- propia Patricia Bullrich Sí. hizo declaraciones en ese sentido esta mañana. Sí, sí. Es bien interesante porque obviamente, después lo vamos a charlar bien con Danila, pero obviamente no es el femicidio por ahí el que en algún momento eran los femicidios vinculados a qué sé yo, vínculos amorosos o vínculos personales, lo que en algún momento empezó a conocerse como femicidio. De hecho, hay algunas familias también de chicas asesinadas que empiezan a hablar en estos casos como narcos femicidios. Sí. Empiezan a vincular lo que hay detrás. Todo el entramado narco, el entramado de pobreza, el entramado de desigualdad, de exclusión. Porque después, bueno, está, si no la discusión técnica. Te dicen, no, mira, técnicamente femicidio es esto. Y te vienen con una definición de la RAE. Dicen, bueno, no, pará. Acá hay todo un entramado que incluso excede a la Argentina. Yo creo que hay que correrse de esos lugares donde nos obligan a meternos. Es femicidio, punto. Y después miramos el contexto en el que se da ese triple femicidio. Sí, pasa, Y después es también ahí están las donde- carátulas judiciales, ¿no? Cómo lo investiga la justicia, hasta ahora está catalogado como homicidio, entonces hay un pedido también de quienes se han movilizado en las últimas horas, de decir, che, esto es femicidio, tiene que estar caratulado como femicidio. Exacto. Hay toda una tensión ahí que no es únicamente dialéctica, sino también, ¿no? No, obvio. Que representa en términos legales, judiciales. Y también, obviamente, hay una discusión política sobre la discusión de la palabra sí o la palabra no. Hay una discusión política y un gobierno y un sector de la sociedad y demás que evidentemente están queriendo avanzar, ¿no? Hay como una avanzada en que se deje hablar de femicidios. Ujú. Esto está pasando y aprovechan este tipo de ocasiones para avanzar en ese sentido, ¿no? De hecho, yo recordaba también, hay un caso, que es el caso de, creo que es un caso en Mar del Plata, yo ahora no me acuerdo el nombre, estoy tratando de hacer memoria, pero que también hablaba ahí, el caso de la mamá de Lucía Pérez, me acuerdo, Ah, sí. la mamá de Lucía Pérez, Norma Montero, que empezó a llamar este tipo de casos narcofemicidios, porque justamente lo que intentaba hacer la justicia en el proceso de su hija era separar una cosa de la otra, ¿no? Esto no fue un femicidio, fue un crimen narco, le decía. Y la madre de la piba decía, no, es parte de lo mismo, es parte del mismo problema, es parte de la misma situación de exclusión. Bueno, por eso ella también me hacía acordar este caso mucho al de Lucía Pérez y al de Marta Montero, que hablaba de esto, de llamarle narcofemicidios. Todo esto porque, insisto, es una discusión que además se está dando en términos políticos, ¿no? Sí, Salió sí. lo que decía Gaby, Patricia Bullrich, directamente decir, esto no decir, tiene nada que ver. tiene nada que ver con el género. ¿Cómo no va a tener nada que ver con el Claro. género? Claro. Sí, claro que tiene que ver con el género. Porque el ensañamiento que hemos visto Claro. en el cuerpo de la mujer. tiene que Sí. revestir, claro, tiene que tener esa lectura, sin lugar a dudas. De hecho, en México, digamos, hay investigaciones en ese sentido, digamos, como los narcofemicidios, digamos, Claro. y cómo y se ha comprobado la hazaña digamos, de los narcos cuando son mujeres. Especialmente, claro. Especialmente. Entonces, Sí. claro, no se puede escindir una cosa de la otra. Bueno, hay obviamente una línea de investigación y de eso nos iremos ocupando y después vamos a profundizar, pero el ministro
ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, confirmó además que los femicidios de Brenda Morena y Lera fueron transmitidos por una cuenta de Instagram a través de un vivo cerrado al que aparentemente habrían accedido 45 personas. Y en esa línea el gobierno bonaerense remarcó que mientras se transmitían las torturas que sufrían las 3 jóvenes brutalmente asesinadas, el capo de la banda en la transmisión dijo: esto les pasa a los que nos roban droga y demás, ¿no? Y también todo ese trasfondo, esa investigación está sucediendo. Por eso también interviene la Procuraduría de Narcocriminalidad, que es una fiscalía especializada en crímenes narcos, pero bueno, es parte también de un panorama mucho más complejo y que vamos a desarrollar en un rato. Pero ahora, atención, tanda electoral y continuamos con el resumen. Continuamos con el resumen imposible y cambiamos de tema. La fugaz baja de retenciones hizo enojar a algún sector de los productores. Ganaron las cerealeras, perdieron los productores. Un sector del campo desconfía del poco tiempo en el que se completó el cupo disponible para las retenciones cero que había anunciado el gobierno hace 3 días. Pasa que, bueno, llegaron finalmente a los 7.000 millones de dólares que necesitaban. Habló el presidente de la sociedad rural, entre otros referentes de las asociaciones agropecuarias. Dice que le llamó la atención que en 48 o 72 horas se cubriera el total y que ya rápidamente se vuelve a la situación anterior. Y cuando digo le llamó la atención es porque empiezan a sospechar, y con bastante pruebas, de que evidentemente pudo haber ahí una coordinación entre el gobierno y las cerealeras. Hay algunos expertos del sector agropecuario que alertaron que la eliminación temporal de retenciones solo favoreció a las grandes multinacionales que exportan granos y que eso no llegó ni a la tranquera, ni cerca pasó de la tranquera de los productores, que ya algunos de ellos estaban por estas horas subiendo algunas fotos y videos a las redes sociales, muy contentos, cosechando y siendo por fin cosechando sin retenciones. Y Sí. cuando pasó 2 horas de eso, ya se bajaron del tractor y vieron que habían vuelto las retenciones, ¿no? El negocio de las retenciones, estas retenciones cero de estos días, fue un regalo al mismo tiempo del ministro de Economía, Luis Toto Caputo, de 1.500 millones de dólares a los grandes exportadores del sector agropecuario. Acá de fondo hay un negocio brutal para las grandes cerealeras, pero lo cierto es que también es de alguna forma una de las primeras medidas que toma el gobierno estadounidense, medidas económicas que toma el gobierno estadounidense en la Argentina, porque tras la presión del secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, finalmente se completó muy rápido el cupo de liquidación de 7.000 millones de dólares de forma express, y ahí los pequeños productores se quedaron sin disfrutar de la fiesta. La agencia ARCA, la agencia Exafip, informó que volvió a instaurar las retenciones luego de que los productores liquidaran los 7.000 millones de dólares que el gobierno había fijado como tope. Recordemos que en el decreto de retenciones cero decía retenciones cero hasta el 31 de octubre, Claro. poquitos días después de las elecciones, o hasta completar el cupo, bases y condiciones, ¿no? O hasta completar el cupo de 7.000 millones de dólares. Claro, ese cupo lo ocuparon todas las cerealeras y los productores se quedaron afuera. De esta manera la gestión de de Milei, bueno, vamos a lo mismo, aceptó el pedido de Estados Unidos y vuelve a poner las retenciones, tal como le había pedido en el mismo comunicado que Scott Bessent anuncia un salvataje, un respaldo en todo sentido. Dice en un momento ahí, ya de ahí, de entrada nomás, ya le estaba avisando que se iba a meter ni más ni menos que con política impositiva Argentina. Estados Unidos exigió, el gobierno de Milei cumplió de inmediato. Las iniciativas de retenciones cero que buscaban fortalecer los dólares del Banco Central duró apenas 2 o 3 días hábiles, pero cumplió el objetivo que necesitaba el gobierno. Le entró guita fresca, que entra además en menos de 3 días, 7.000 millones de dólares, para fortalecer las reservas y despejar ahí escenarios de incertidumbre financiera. Y salió la rural a criticar el regreso de las retenciones con una pregunta de la Sociedad Rural Argentina, de Nicolás Pino. Mirá. ¿Llegó ese beneficio al productor? Se pregunta Pino. Y la verdad que no. Es la respuesta. Buena pregunta igual. Sí, es una pregunta a modo de Retórica. ¿no? Sí. Y no llegó Pino. La verdad que no. Pero Pino, que está tan cerca del gobierno, podría haber advertido que esta situación era la que se venía. El presidente de la Sociedad Rural Argentina lamentó que muchos productores se quedaron afuera de la medida. Habló esta mañana en Radio Mitra. A ver. Me parece que en este momento hay que ser muy prudente. Nunca dudamos que 31 de octubre o 7.000 millones se iba a hacer, porque en una ventana como esa los productores íbamos a ver esa posibilidad de vender nuestro producto. Ahora bien, sí nos llamó la atención que en 48, 72 horas se cubra todo y que volvemos de vuelta como antes. Exactamente. A partir de eso, Eduardo, lo que estamos viendo desde ayer, ya en la noche, en la rural, estamos evaluando a ver cómo se generó esto, porque
llegó ese beneficio al productor genuino, al productor directamente, lo pudo aprovechar, no lo pudo aprovechar. ¿Cómo puede ser que la exportación haya en 48, 72 horas emitido tantas declaraciones juradas para cubrir semejante cantidad de dinero? Vean, entonces, me parece que hay que ser prudente, hay que tener datos concretos a los cuales uno puede tener acceso y ver cómo se generó esto y evaluar, por lo menos hacia adelante, en el caso que los derechos de exportación vuelven a estar como estaban hace 5 días, bueno, por lo menos que los productores tengamos certeza más o menos en cuánto es lo que va a valer nuestro producto de acá para adelante, porque si no es algo... No, vuelve a... Bueno, ahora está claro cuáles son los cuestionamientos, más allá de las formas de Pino, ¿no? Pero en un momento Feynman medio como que lo traduce y dice, Caputo les hizo creer que la baja de retenciones era a favor del campo, pero no terminó siendo así, le mete un poquito el dedo en la llaga y esta es la respuesta del presidente de la Rural. Porque el ministro Caputo o el gobierno les hizo creer entonces que la baja de retenciones era a favor del campo y no terminó siendo así. Bueno, pensamiento que comparto, pero déjeme pensar que la intención era otra, porque si no, la frustración va a ser grande. Si no, la frustración va a ser grande. Si no, voy a tener que pensar muy mal de Caputo. Y no tengo ganas ahora de pensar. Pero más allá de lo que diga Pino, ojo, hay mucha bronca en los productores rurales. No, de verdad. Los vi. Mucha bronca, ¿eh? Están muy enojados. ¿Cómo no va a Incluso haber bronca? productores rurales muy antiperonistas, muy antiquineristas, todo lo que sea. Pero esto es peor que... No quiero ni mencionarla, pero peor que eso, decían. Sí, en esa línea. No. Ni Massa se animó a tanto, decían algunos. Epa. Están muy enojados, No sé si van a volver las asambleas al costado de la ruta, pero hay muchos productores que posiblemente, algunos de ellos, no necesariamente, porque también hay una cosa siempre muy ideológica, digan, che, y la verdad que esto de la libertad de mercado no era lo que yo esperaba. No pensé que se me iba a presentar de esta manera, ¿no? El viva la libertad. Pasa que también es en su propio corazón, quizás un poco gorila, quizás algún sector, quizás un poco gorila de algún sector. Claro. También viste que la decepción y el enojo tiene que ver, es proporcional a la esperanza que tuviste. Sí, a la expectativa que habías puesto. A la expectativa que habías puesto en esto, el jabo nos salva, no sé qué, retenciones cero y... La verdad que fueron muy poquitas horas. Y bueno, en estas últimas 48 horas, todos los que más o menos scrolleamos un rato, hemos visto videos de muchos productores, pequeños productores, arriba de sus arados, de sus máquinas de arado, diciendo, la primera vez que estoy acá arriba. Porque incluso una de las especulaciones de por qué el gobierno implementó esta medida hasta el 31 de octubre, en las elecciones de semana, porque quería seducir a un sector del electorado, Córdoba, Santa Fe, provincia de Buenos Aires, de producción agropecuaria, diciéndole, mirá, te bajé las retenciones. Y ahora el efecto puede ser el contrario, decir, no, ¿qué bajaste? Hiciste un flor de negocio con 10 cerealeras, a mí me dejaste afuera. Vamos a ver, no digo que esos sectores vayan corriendo a votar peronismo de rodillas, pero posiblemente, capaz, en Córdoba prefieran votar, no sé, la lista de Schiaretti o cualquier otra. O en Santa Fe, no sé, Puyaro, o en la provincia de Buenos Aires, ¿por qué no? Alguno que otro, la lista de Fuerza Patria, dice, bueno, al final... Todo bien, pero a mí me iba mejor con los otros, pimba. No bueno, todos señalaron lo buena elección que fue la de Fuerza Patria, la de septiembre, en esas zonas de Pergamino. Claro. Exactamente. Bueno, hay bronca de los productores que se quedaron afuera. La titular de la Federación Agraria Argentina, Andrea Sarnari, remarcó esta mañana que la medida no fue productiva, sino de corte netamente económico y por las necesidades del gobierno. A ver. La medida que... Lo transitorio y lo provisorio en este tipo de medidas no benefician a la credibilidad y al mercado agrícola y que además los pequeños y medianos productores, que somos los que representamos especialmente la Federación Agraria, quedábamos afuera de una medida que por dos motivos, ¿no? El primero, porque ya vendimos la cosecha pasada y no teníamos los granos en nuestro poder. Y segundo, porque el corto plazo que es también no nos dejaba fuera y claramente que en ese corto plazo los que iban a liquidar la soja eran quienes la tenían en su poder y que son los que tienen espalda para aguantar mucho tiempo una cosecha o los exportadores que la tienen en su poder. Bueno, efectivamente es lo que ocurrió. Es lo que ocurrió, efectivamente, dice la presidenta de la Federación Agraria Argentina, obviamente una entidad que agrupa y representa a productores más chicos, ¿no? No estamos hablando de la rural. No todo el campo es lo mismo, creo que esto ya lo hemos aprendido en su momento y todas esas discusiones que hemos tenido ya largo, hace tantos años, ¿no?
Mientras tanto, Pablo Ginestet, el secretario de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, CARVAP, afirmó que esta medida ya desde el primer día que se anunció, se sabía que iba a tener este desenlace. Claro, los pequeños productores cuando se anunció esto, es cierto, ya habían salido a decir, che, esto no es para nosotros ya liquidamos, no tenemos nada. Iba a terminar siendo un negocio para unos pocos en beneficio fiscal para los productores, en lugar de un beneficio fiscal para los productores, como se trató de vender. También la Sociedad Rural de Rosario, en un comunicado, indicó que si bien públicamente esto se presentó como una herramienta destinada a incentivar la liquidación del sector agropecuario en su conjunto, la realidad fue bien distinta y la medida ni siquiera pasó cerca de la tranquera, dicen los productores. Ahora, el gobierno salió a justificarlo. Esta mañana, obviamente, estaban recalientes todos y salió el gobierno a tratar de decir, bueno, pará, vamos a poco. Salió el jefe de la ex-AFIP, ARCA, Juan Paso, a decir, bueno, esta medida cumplió su objetivo y terminó. A ver. Pequeños y medianos productores que son... Ahí lo vamos a ver, a Juan Paso, que es el titular de ARCA, de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, que justificó que no se extienda el esquema de retenciones cero para las cerealeras. Una medida, dijo él mismo, que cumplió su objetivo y terminó y que al mismo tiempo, era la promesa del gobierno de bajar los impuestos. Sí, claro. Por 3 días. 3 días. Por 3 días, no duró mucho. Bueno. Pero bueno, Pero salió, digo, por si tenían algunas vaquitas, igual sepan que ahora se les estiró un poquitito el tema de las retenciones con el tema de las carnes avícolas y bovinas, hasta el 31 de octubre. Pero imaginable. ¿Te imaginás? A ver qué dijo Juan Paso. Referentes del campo a hablar más temprano, decían, bueno, evidentemente la pregunta es si esto estuvo conversado con las cerealeras, si esto es exclusivamente para los exportadores. Esto no estuvo conversado con ninguno de los sectores porque una de las cosas que vinimos a hacer en este gobierno es dejar de intermediar información. Yo recuerdo el dólar soja 1, 2, 3, era un acuerdo con las cerealeras y los productores no veían el beneficio en precio de este tipo de medidas. Hoy vos ves la cotización en pizarra de la soja al día de ayer contra el día del viernes y vos ves que hay una suba significativa de precio, con lo cual este beneficio se traslada a los productores. Bueno, ahí está, el titular de ARCA tratando de salir a calmar al sector que andaba a las puteadas de temprano. Yo no creo que lo logre con eso. No va a ser fácil, ¿eh? No creo que lo logre con eso. Salió también Adorni a anunciar que las retenciones cero siguen, pero para las exportaciones de carne. Claro, pero que los que estaban esperando retenciones cero no son los que necesariamente exportan carne, sino los que exportan granos. Los productores que estaban ahí con los tractores. Pero tengo soja saliendo y trigo yo. Bueno. La verdad que bordea la estafa, digamos. No, los cagaron. Hay muchos que lo estaban poniendo en ese mismo plano. Claro. Mismo plano. O sea, lo que pasó con el Libra, bueno, empecemos a mirar acá a ver qué onda. Bueno, el negocio que montó Caputo, ¿cómo es el negocio, en definitiva, para las grandes exportadoras? Porque es innegable ahora que, entre la puja geopolítica que había y el aire fresco que recibió el gobierno cuando más lo necesitaba, Caputo le abrió también la puerta a los grandes exportadores para quedarse con una fortuna. Y entonces ahí es la duda, por ser buenos, de si se trató de un negocio más o menos coordinado, que era lo que negaba el jefe de ARCA, no, nosotros no avisamos nada. O si fueron a jugar desprovistos de herramientas y las cerealeras los cagaron. Yo creo que Caputo no es ningún boludo. Me da la sensación de que no son muchachos que no sepan cómo se mueven estas cosas. Entonces sí, se parece más a una estafa que a... Bueno, aprovecharon las cerealeras una oportunidad que había y el gobierno no lo esperaba. Ahora, cuando empezás a ver quiénes son los grandes ganadores, quiénes embolsaron 1.500 millones de dólares con retenciones cero, los verdaderos ganadores de las retenciones cero son los que siempre ganan, por cierto. Con este gobierno y con cualquiera. Siempre ganan, son enormes empresas multinacionales. Hay un ranking, porque además todo está registrado, son declaraciones juradas, que se conoció ya el ranking de los últimos 2 días. ¿Quiénes son los ganadores de las retenciones cero? Tenés, obviamente, en primer lugar a Bunge. Bunge es una de las compañías agroindustriales más antiguas del mundo, desde la década, desde 1800, en Ámsterdam, un coloso agroindustrial que nace en Europa, que después crece mucho en la Argentina y que siempre está ahí, en el podio, ¿no? Claro. Siempre primero, por lejos, Bunge. Pero después viene también Dreyfus, que es un conglomerado multinacional francés. LDC, Argentina Sociedad Anónima, es Dreyfus. Después está la multinacional china COFCO, también le fue muy bien, en tercer lugar.
Estamos hablando de más de 2 millones y pico de toneladas que declararon. Sí. 2.200.000 Bunge, 2.200.000 Dreyfus, 1.800.000 Cofco. Viterra, que es el gigante agroexportador que lidera el negocio de la molienda de soja en la Argentina, también vinculado a Bunge de alguna manera, entonces también al mismo tiempo comparten. Después está Cargill, Molinos, Aceitera General Dehesa, que es el gigante agroindustrial de capitales locales que compite con las multinacionales. En ese caso, Aceitera General Dehesa está en el 7º lugar. Y así varias más, ¿no? Esas son las grandes ganadoras, ¿no? Pero vos tenés solo entre Bunge, Dreyfus, Cofco, Cargill y Molinos casi la totalidad de lo que se anotó. Después son varias más. Algunas anotaron más, menos. Y el mecanismo es, ¿por qué se está diciendo que se están quedando con 1.500 millones de dólares estas grandes cerealeras? Porque básicamente lo que hacen es, digamos, presentar las declaraciones juradas del producto que todavía no compraron. Claro. Y ahora cuando vayan a comprar, le cargan a los productores el precio de las retenciones. Al productor le pagan con retención y ellos liquidaron sin retención. Exacto, básicamente. La diferencia entre una cosa y la otra son 1.500 millones de dólares que se quedan estos 5, 6, por eso, 7. la medida del gobierno funcionó más como un incentivo a la prefinanciación de estas compañías que a una auténtica baja, aunque provisoria, a los productores que se quedaron sin ningún beneficio y que son los que ahora le van a tener que liquidar a estas cerealeras a precio con retenciones. Por eso la bronca de los productores que estaban saliendo a cosechar, decían, voy a cosechar sin retenciones. Ya se terminó, ya está. productor. Listo. Se cerró. Bueno, en línea con lo que contaba Gaby, Matías Longoni, que es un periodista especializado en el sector, viene de la época de Clarín y que ahora tiene el portal Bichos de Campo, que si alguien quiere leer sobre esto, hay que ir a Bichos de Campo realmente. Dice que este es uno de los fraudes más grandes que haya visto, mucho más grande que las cripto de Javier y que incluso el 3% de Karina. Para ser claros, hay un grupo pequeño de gente que se apropió de unos 1.500 millones de dólares que iban a ser recaudados por el Estado argentino por retenciones que ya no se cobrarán. Esos 1.500 millones, que son las retenciones que iban a cobrarse por embarques de granos, por 7.000 millones de dólares, no las percibirán ni los productores ni el Estado. Van a quedar en manos de una decena de empresas agroexportadoras y va a ser el premio, o la tasa de interés, que cobrarán las multinacionales del agro, por adelantar a Milei los 7.000 millones de dólares que necesitaba para que el dólar no le explote antes de la elección. ¿Por cuánto plazo? Bueno, esa plata además va a ingresar al Banco Central en 3 días. Cuando lo sumo, hubiera demorado unos pocos meses. Las cerealeras, dice, aclara, no cometieron ningún delito. Las cerealeras hicieron lo que el gobierno les ofreció. Liquidaron rápido, se aprovecharon de la necesidad, y dice Longoni también, y de la imbecilidad de los cráneos del Palacio de Hacienda, y en 2 días agotaron el cupo. Flor de negocio para las cerealeras, que por cierto, nunca pierden, jamás pierden, pero a veces ganan más, ¿no? Sí, claro. Como es este caso, no pierden con ningún gobierno, y en este caso aprovecharon el negocio. Y además le liquidaron rápido un gobierno que estaba desesperado por dólares. Entonces, claramente, el que pensó que bajar retenciones a cero tenía que ver con algún tipo de política económica productiva, bueno, bienvenido a Disney. Esto era claramente una necesidad urgente del gobierno de obtener dólares. ¿De dónde los podía sacar rápido? De ahí. Arregló con la cerealera, pimba, adentro. Y obtuvo finalmente el puente que necesita para llegar a la elección tranquilo, además del respaldo de los Estados Unidos, el apoyo descomunal de los Estados Unidos para el gobierno de Milei, con Trump y Estados Unidos ya tomando parte del gobierno de Milei. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, ayer, recordamos, aseguró que le otorgará a nuestro país 20.000 millones de dólares vía swap, que podría haber algún tipo de préstamo de estabilización cambiaria. Incluso aseguró estar dispuesto a comprar deuda pública. Después de eso, Milei se reunió con la titular del Fondo Monetario Internacional, Georgieva, quien dijo que lo que está haciendo la Argentina es muy significativo. También advirtió que es importante mantener el rumbo de las reformas. Les avisa, che, mirá, todo bien, pero no te olvides. Habló Cristalina y dijo que le da la bienvenida al apoyo de los Estados Unidos y el BID a fortalecer el programa que tiene el fondo con la Argentina, pero que es muy importante tener el apoyo en un momento en el que se hacen los ajustes significativos. ¿Qué le está diciendo el Fondo Monetario Internacional al gobierno de Milei? Primero que nada, devaluá, o sea, ya lo del techo de las bandas y todo eso, flexibilidad cambiaria. Devaluá, el tema es cuándo, posiblemente después de la elección. Juntar reservas y sentate a negociar con la oposición, porque solo no vas a conseguir el apoyo político que necesitas para avanzar con las reformas. Entonces lo están mandando, por eso van a haber notas por estas horas de el gobierno convoca a los gobernadores,
ya vi varias de esto de... Va ahora a empezar a dialogar con la oposición en el Congreso. Sí, vamos a ver, vamos Claro, lo que viendo. pasa es que ahora va a empezar una puja por esos dólares también, ¿no? Porque las grandes cerealeras están liquidando, ¿ok? Sí. Ingresa una masa de dólares importantísimo. El gobierno tiene que comprar reservas para empezar Sí. a hacer acopio porque se los está pidiendo los Estados Unidos. ¿Qué van a hacer con los pesos los de la cerealera? ¿Vos te pensás que se van a quedar con los pesos? No creo. Las cerealeras no Se creo. van a dar vuelta y ¿qué van a hacer? Por lo general hacen eso, sí. Van a ir a comprar dólares como puedan, será dólar MEP, contado con liqui, lo que sea, pero van a comprar dólares y ahí es donde la puja con el gobierno va a estar para tratar de equilibrar y que el dólar otra vez no se les vaya. Entonces es rarísima la maniobra. Sí, parecen haber conseguido, por lo menos hasta la elección y después vemos, esto, estabilidad financiera. Siempre hablando de los mercados, del dólar, de las tasas, los bonos, el riesgo país. Parece, por lo menos hasta la elección. ¿Qué era lo que necesitaba Milei? Milei necesitaba eso. Tranquilidad financiera para llegar a la elección. Y después vemos. Y en base al resultado creo que va a haber muchas definiciones que están pendientes. Incluso el propio Scott Bessent, el secretario del Tesoro, lo dice clarito en el tuit ese que publica el respaldo a la Argentina. Estamos esperando a la elección también. Sí. Y vemos. Sí, ahora también queda cada vez más atado a que el resultado es sale o sale, digamos. No tiene alternativas el gobierno, ¿no? Porque se queda atado a que, o sea, pierde por medio voto y ¿qué pasa? Bueno, ahí va a venir al día siguiente de la elección la interpretación, ¿no? La interpretación, la narrativa de la elección. ¿Qué es perder para el gobierno? Claro. ¿Cómo se analiza? Para mí es cantidad de votos, punto, ¿no? Pero bueno, al ser una legislativa, al no tener enfrente una única fuerza, no sé, Fuerza Patria, sí, en algunas provincias está, en algunas le va a ir bien. Claro. En Córdoba no juega, Santa Fe vemos, difícil. El tema es ahí, ¿qué sumás? ¿Qué es lo que está enfrente del gobierno? ¿Con quién pierde el gobierno? ¿Cómo analizar la elección de octubre? Yo insisto, para mí es cantidad de votos. Sí. Y listo. Pero... Y después hay veces que Pero hay otra forma de ganás analizar. perdiendo, perdés ganando, porque depende cómo salga la elección en la provincia de Buenos Aires, que es muy gravitante dentro, Sí, digamos, sí. Del panorama nacional. Pero al mismo tiempo, si hace Siempre. una elección que le permite tener 1/3 de las cámaras, no es malo. No es un mal desempeño. Evita ahí que la oposición le siga avanzando con tumbarle los decretos. También, el gobierno va a tener, según el resultado, forma de contarla. Parece que el domingo a la noche, cuando se cuentan los votos y ves quién sacó más, quién sacó menos, más o menos te das una idea. Pero no es lineal, no es ejecutiva, no es ganó uno por una cantidad. Sí. Acá es también, depende de la cantidad de provincia, depende de la cantidad de diputados, depende del poroteo, el dondi, qué sé yo. Pero en base a eso, sí, la expectativa que está puesta en la elección de octubre es total. Claro. Es total. El gobierno va a tratar de construir la historia de ahora los mercados están tranquilos, pero si en octubre perdemos, volvemos para atrás a toda la incertidumbre financiera y demás. Cosa que no se sostiene en lo más mínimo. Todo eso del riesgo Cuca, al final, si quedó algo demostrado en los últimos días, es que todo eso era chamullo. Porque lo que era un problema, el problema era que era inviable el programa. plan sí. económico, ¿no? Vino a Estados Unidos, lo rescató y se fue el riesgo. Entonces no era el riesgo Cuca. Bueno, es Era el riesgo exactamente Milei. el tuit de Milei, hablando de cambiemos con K y qué sé yo, y el riesgo de CFK. Es exactamente, se cumple el tuit de Milei. Sí, bueno, vamos a ver si alcanza para ganar una elección. Y también qué significa, vamos a ver cómo interpreta la sociedad, porque una cosa es el endeudamiento, otra cosa es el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, y otra cosa es lo que se está viendo, y que los argentinos tampoco es que, ¿viste? No nos encanta mucho Estados Unidos. Estados Unidos tome el control del gobierno Es argentino. un poco mucho. ¿Qué sé yo? Habrá algún sector de la sociedad que diga, bueno, ¿qué me importa? Mientras nos salven está todo bien. Pero habrá otro sector que dice, che, pero somos un país soberano, un país independiente, somos Argentina. Tradicionalmente, Un poquito ¿no? Ese tradicionalmente reflejo Argentina antiimperialista. es bastante anti Estados Unidos. Sí. Se hicieron un montón de estudios acerca de eso. Y hay una Las tradición, consultoras, claro. es una tradición. Sí, Pero desde bueno, Braden o Perón. también la historia va cambiando, ¿no? ¿Qué Sí, sé yo? sí. La conformación de la población va cambiando. No sé si esto seguirá siendo así, si hay mucha gente que le importe o no. La No, y verdad también, que- si vos ves semejante respaldo del gobierno de los Estados Unidos, pero a vos la guita no te alcanza para llegar a fin Bueno, de mes. me parece que y- ese es el punto. y te ves Digamos, que sigue que siendo la un problema conseguir microeconomía- laburo y que los endeudamientos familiares no se resuelven. Bueno, ¿de qué sirve entonces estar tan entregado a los Estados Unidos y después en la diaria y en la economía real eso no se siente? Por eso, ¿qué falta? ¿Un mes? ¿26 de octubre? Un mes falta para la elección. Exacto. Si el gobierno consiguió
el oxígeno que necesitaba para llegar más tranquilo en términos financieros. No estar todo el día viendo cuánto está el riesgo país, el dólar. Bueno, eso lo consiguió. Ese respiro, ese alivio lo consiguió. Posiblemente algo de abroquelamiento interno. Dice, bueno, vamos, rumbo a octubre a tratar de hacer una buena elección y ver si sobrevivimos más allá del respirador artificial de los Estados Unidos. Al mismo tiempo, yo creo que todo esto es también una oportunidad para la oposición. Hay una serie de elementos de los últimos días que le sirven a la oposición para decir, che, esto está terminado, no queremos que gobierne Trump la Argentina, ¿te gusta más o menos el gobierno de Milei? Vamos por un gobierno propio. Sí, claro. Vamos por una alternativa argentina. Entonces, por lo menos, qué sé yo, este era un gobierno de mierda, pero era un gobierno de mierda nuestro. Claro. Argentino, ahora es un gobierno de mierda de Estados Unidos. Ya ni siquiera es propio. No. La verdad que las últimas, lo de las retenciones, sumado a lo que viste, mostraste ayer de lo de Guita Pucopinal, ya sí, hablando del sistema cambiario, o sea, la sensación es que no hay gobierno acá. Digamos que el gobierno es como una sede. Un gobierno colaborativo. Claro. Es un gobierno, una collab. Es como se hace mucho ahora la collab. Es Milei featuring. Claro, un poquito de Trump, un poquito del fondo, un poquito de esto. Yo hablo un doc y se van metiendo en el doc. Lo van modificando. Un drive. Hay un poco de eso. Para cerrar, ayer también en Estados Unidos estuvo Kicillof, lo habíamos contado ayer, con Lula, Petro, Boric. Habló después en el homenaje a Pepe Mujica y justamente alertó sobre esto, que hay quienes sufrimos que el Fondo Monetario o el Banco Internacional de Desarrollo se han convertido en lo contrario de lo que pretendían ser y el fin y la decadencia de la economía y hegemonía norteamericana, dijo Kicillof. A ver. Se ha hablado mucho del anacronismo, de la crisis de las instituciones de la posguerra, de Bretton Woods. Hay quienes hace mucho tiempo pensamos que no cumplen su función. Hace mucho tiempo pensamos que no sirven para lo que fueron diseñadas. Los que hace mucho tiempo observamos y vemos y sufrimos que instituciones que tenían determinado fin, como el Fondo Monetario o el Banco Mundial, se han convertido exactamente en lo contrario que pretendían ser. Para quienes vemos al orden mundial como injusto, esto era natural. Lo extraño ahora es que la insuficiencia o la inutilidad de las instituciones de Bretton Woods es palabra corriente en los poderes dominantes, en el propio presidente de Estados Unidos. Por eso digo que estamos viviendo una etapa de muchísima transformación. Hay muchas formas de denominarla y describirla. Yo creo que lo que se ha terminado es ese mundo que se había constituido después de la caída del muro, en el plano económico, en el plano monetario, en el plano político y geopolítico, pero en el plano ideológico también, que es ese mundo unipolar. Lo que estamos viendo es el fin y la decadencia de la hegemonía norteamericana. Bueno, las dos cosas sucediendo al mismo tiempo en Nueva York, ¿no? Estaba Milei absolutamente rendido y entregado al gobierno de los Estados Unidos y otros presidentes de la región, Lula, Petro, Boric, el uruguayo Yamandu Orsi, todos juntos ahí en un homenaje a Pepe Mujica y la participación de Kicillof. A diferencia de los 90, donde había un mundo unipolar, era el consenso de Washington, el gobierno de Estados Unidos y bueno, las relaciones carnales y las disputas entre Brasil y Argentina para ver quién se tomaba un cafecito más o menos con Estados Unidos, hoy hay otras posibilidades. Sí, sí, y ahí hay una multipolar. Sí. Exacto, y ahí hay una expresión de que no es el sometimiento a Estados Unidos el único camino posible para la Argentina. Mientras tanto, ¿qué novedades hay, Ori, en Nueva York? Benjamin Netanyahu dejó un mensaje, está viajando hacia Estados Unidos, dejó un mensaje antes de volar justamente hacia allá, donde va a participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas con un discurso programado para este viernes. ¿Qué nos va a decir el primer ministro israelí mañana? Bueno, se lo contesta el propio primer ministro.
אני יוצא עכשיו עם רעייתי לעצרת האו"ם ולוושינגטון. בעצרת האו"ם אני אומר את האמת שלנו, אזרחי ישראל. En la Asamblea General de la ONU diré nuestra verdad. La verdad sobre los ciudadanos de Israel, la verdad sobre nuestros soldados de las fuerzas de defensa de Israel y la verdad sobre nuestro país, dijo Benjamín Netanyahu. Instantes antes de subirse al avión, denunciaré a aquellos líderes que en lugar de denunciar a los asesinos, violadores y quemadores de niños, quieren darles un estado en el corazón de la tierra de Israel. Esto no va a suceder. Recordemos que está hablando Benjamín Netanyahu, prófugo de la justicia internacional, con una orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional en su contra por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. De hecho, dicen, no está comprobado, pero dicen, circula en las redes, que el avión que lleva el primer ministro tuvo que esquivar los cielos europeos para no correr el riesgo de ser arrestado. Ajá. Bueno, cuando dice aquellos líderes, ¿no? ¿A qué se refiere? A los estados que en los últimos días, en las últimas horas, oficializaron el reconocimiento del Estado de Palestina. Algunos de ellos siendo además miembros del G7 y del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La vergonzosa capitulación de algunos dirigentes ante el terrorismo palestino, dijo Benjamín Netanyahu, no obliga a Israel de ninguna manera. Y en eso le podemos dar la derecha, porque efectivamente es lo que venimos charlando. El reconocimiento del Estado de Palestina no es coercitivo hacia el gobierno de Benjamín Netanyahu. Por eso es tan importante que, además de reconocer el Estado de Palestina como tal, que se tomen medidas muy concretas para poder detener el genocidio. Yo te quiero decir, Nati, que realmente me parece a mí que la imagen de Benjamín Netanyahu en la tribuna de las Naciones Unidas frente a la comunidad internacional va a hacer algo. No sé qué va a hacer precisamente, pero pensando en términos históricos va a hacer algo. Aunque incluso las delegaciones se retiren de la sala como ya ha pasado en otras ocasiones, Netanyahu en esa ocasión le va a hablar simbólicamente, como todos los líderes que participan de la Asamblea General, le va a hablar al mundo. Porque en definitiva la Asamblea General de la ONU, conceptualmente al menos, es eso, es el foro de la humanidad entera. Claro. Frente a la cual Netanyahu, ya lo anticipó, lo escuchaban recién, va a desplegar toda su retórica negacionista del genocidio que está cometiendo en la franja de Gaza. Fíjense, según el ejército, según datos divulgados este mismo día, en tan solo 24 horas lanzaron 170 ataques aéreos contra la ciudad de Gaza. Les propongo que escuchemos uno de esos ataques. Ataques aéreos en tan solo 24 horas contra la ciudad de Gaza, según los datos de las fuerzas israelíes. La persona que está al frente de esto mañana va a hablar en el debate general de la Asamblea de las Naciones Unidas. Y a esto te sumo un dato. ¿Qué va a hacer nuestro presidente Javier Milei? Tiene previsto reunirse hoy mismo con Benjamín Netanyahu. De ser efectivamente el caso y de concretarse alguna foto junto con Benjamín Netanyahu, sería una foto con este hombre que les acabo de describir. Y a contramano del mundo. A contramano del mundo, a contramano de los compromisos históricos de la Argentina, de los intereses del país, ¿no? Del Estado, a contramano también de la decencia. No, y además una aventura personal de Milei en su fanatismos ideológicos que está llevando a la Argentina, ¿no? Se maneja así la política internacional. Los fanatismos personales de los presidentes son una cosa, y otra cosa es la tradición
de política internacional de un país, que Milei está rompiendo absolutamente en este caso. Por completo. Realmente insisto en eso, vamos a ver, pero si se da esa foto de Javier Milei junto con Benjamín Netanyahu, esto es una mancha realmente importante, no solamente en lo que es el expediente de Javier Milei, sino para la Argentina toda. Porque en este momento representa a la Argentina. Bueno, seguimos hablando un poquito del tema. Al contrario de Benjamín Netanyahu, Mahmoud Abbas, que es el presidente de la Autoridad Palestina, se vio obligado a participar por videoconferencia en lugar de hacerlo, quiero decir, presencialmente, después de que justamente Estados Unidos negara el visado a la delegación palestina para viajar a Nueva York. ¿Qué dijo Mahmoud Abbas? Lo que está realizando Israel no es una mera agresión, se trata de un crimen de guerra, un crimen de lesa humanidad, lo cual se ha constatado, se ha verificado y quedará grabado en la conciencia colectiva y también en la historia y se recordará como uno de los capítulos más trágicos del siglo XXI. También se refirió al grupo islamista Hamas, diciendo que no tendrá un papel que desempeñar en un eventual Estado palestino y que tendrá que deponer las armas. Bueno, esta semana en Nueva York, lo hemos hablado, se va desarrollando cumbres paralelas a la Asamblea General. Fue el caso de la cumbre por la solución de los 2 estados que se celebró el lunes. Fue el caso también de la cumbre por la democracia que vos mencionaste, Mati, que contó efectivamente con la participación de Kicillof, con también un homenaje a Pepe Mujica. La cumbre también sobre el clima, convocada por el secretario general de las Naciones Unidas, se celebró en paralelo a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Se celebró en las últimas horas, al día siguiente, después de que Trump negara el cambio climático desde la mismísima tribuna de las Naciones Unidas. Recordamos ese momento. It's the greatest con job ever perpetrated on the world, in my opinion. Climate change, no matter what happens. Para que ustedes entiendan en qué contexto se está dando, digamos, esa cumbre sobre el cambio climático, en la que Lula, el presidente de Brasil, tuvo un rol muy activo, muy protagónico. Entonces Donald Trump llamó el cambio climático, lo llamó el mayor fraude perpetrado en el mundo y dijo que todas esas previsiones hechas por gente estúpida fueron erróneas y les costaron fortunas a esos países y les dejó sin oportunidades para triunfar. Si no se alejan de esta estafa verde, le dijo Donald Trump a la comunidad internacional, ustedes van a caer. Bueno, es muy difícil, digamos, con este siendo Estados Unidos, ¿no? Uno de los mayores contaminantes. Es muy difícil avanzar en la lucha contra el cambio climático sin contar mínimamente con un aval, al menos de palabra, digamos, por parte de Estados Unidos. Y es difícil en general que la comunidad internacional logre una unidad en torno a la lucha contra el cambio climático cuando ni siquiera pudo ponerse de acuerdo, tardó 2 años en hacerlo, sobre el genocidio, sobre el hecho de que no hay que matar a bebés y niños y mujeres, digamos. Estados Unidos no participó de la cumbre que les estoy mencionando sobre el clima, mientras China, por el contrario, se quiso mostrar, aseguró ser el país más decidido, enérgico, eficaz del mundo en el cumplimiento de sus compromisos de reducción de emisiones. Bueno, esto está por verse. En todo caso, anunció nuevas metas. Quedan 15 días antes de la COP30 que va a recibir Lula en Brasil, en Belém, una cumbre centrada en justicia climática, protección forestal y energías renovables. Y de alguna manera, Nueva York nos dejó una foto del estado de situación en la antesala de la COP30. Amigos, amigas, hasta ahí el resumen imposible de Maldita Suerte. Maldita Suerte, de 14 a 17 horas.